los guarde donde quiera que se encuentren. En Cristo Jesús te damos las gracias y tu pueblo dice amén. Dicen amén, hermanos. Amén. Efesios capítulo 5. Aprovechando la ocasión, estaremos hablando acerca de algunos principios básicos para la armonía y la felicidad en el hogar. Aleluya. Cuando encuentre la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si tenemos Efesios capítulo 5. Amén. Todavía hay algunos que no lo han encontrado. Así que ayúdenlos. Efesios está allí entre Génesis y Apocalipsis. Fácil de encontrar. Sí. Gloria al Señor. Verso 21. Aleluya. Someteos. Oiga, someteos, no somataos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tenga la bondad de tomar su lugar. Voy a ser breve esta mañana. Como decía, aprovechando la ocasión, quisiéramos tocar, hermanos, un tema familiar, ya que realmente tenemos ya varios días que no hablamos de la familia. Y realmente, hermanos, es un tema que no debe de ser descuidado. Es un tema, el tema de la familia no debe de ser desatendido, porque hoy más que nunca hay crisis en el núcleo familiar. Hay crisis en las familias. Las familias, hermanos, están siendo golpeadas duramente y están siendo golpeadas por el enemigo de nuestras almas. Que el Señor los reprenda. Usted sabe que en este país, precisamente, las familias, hablando de la comunidad hispana, las familias están siendo divididas, segregadas. Muchos niños sin sus padres a causa de las leyes injustas que están aplicando en contra de nuestra comunidad. Pero no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que también en nuestros países de origen, las familias también están sufriendo a causa de la violencia que hay en nuestros países. Y eso también ha traído división a las familias, porque muchas personas abandonan sus casas, abandonan sus lugares tratando de escapar de esa ola de violencia, tratando de escapar también de la escasez, de la falta de empleo que hay, y en ese deseo de buscar un mejor lugar, y como lo han dicho tantas personas, buscando la manera de darle a sus familias una vida mejor, darles el sustento, la seguridad. Muchos hermanos han muerto en el camino. Muchos tratando de buscar un mejor futuro para su familia, han muerto en el camino. Entonces, lo que tenemos es una gran crisis familiar. Por otro lado, hoy en día, o son los hijos, o es la casa,
o son otros elementos que Dios no aprueba, por supuesto, los que hacen que algunas personas continúen unidas, pero que carecen de lo más importante, que es Cristo Jesús en sus hogares. Viven una vida nada más de compromiso, pero no hay ese ingrediente importante, básico, que es el amor. Y escuchamos personas que dicen, bueno, yo estoy con él o con ella por mis hijos, si no, ya lo hubiera dejado. Y esa es la realidad de cuando se vive sin el Señor. Cuando el Señor no está presente en el hogar. Por eso el salmista dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es decir, que los elementos que unen a las parejas hoy en día son elementos totalmente ajenos a los deseos de Dios. Son totalmente ajenos al diseño, al plan de Dios. Porque la familia no es una invención de los hombres. El matrimonio no fue un invento de los hombres, sino que eso fue estipulado por Dios. Pero muchos se casan, hermanos, no porque se amen, sino que muchos se casan porque hay algún interés. Yo recuerdo hace unos años atrás una persona que se acercó y me dijo, pastor, yo quiero que ore por mí. Y le dije, por supuesto, dígame cuál es la razón por la que usted quiere que yo ore por usted. Y me dijo, es que dentro de poco tiempo me voy a casar. Y yo dije, aleluya, gloria a Dios, no cálmese, me dijo. Sí, no, yo estaba pues ya dando gracias a Dios, ¿no? Y me dijo, yo le dije, sí, voy a orar por usted, por su matrimonio. Y me dijo, no, es que mire, me dijo, yo quiero que ore por mí, me dijo, porque yo me voy a casar con una persona a quien yo no amo en absoluto. A mí me sorprendió. Vive Jehová, yo no puedo venir a mentir, pero me sorprendió cuando me dijo, yo me voy a casar con una persona a quien yo no amo en absoluto. Y entonces yo le dije, pero ¿y por qué se va a casar usted si no ama a esa persona? ¿Lo va a estar engañando? Y me dijo, no, él ya sabe. Así me dijo. Él ya sabe que yo no lo amo, pero él insiste en casarse conmigo, me dijo, porque soy bonita. Sí. Y yo pues me voy a casar con él porque me va a dar papeles. Así. Y yo le dije, mire, lo siento, pero yo no puedo orar por esto. Sí puedo orar para que se arrepienta, para que se convierta. ¿Sí? Pero se molestó, se fue, nunca más apareció. Supe que se casó, no sé cómo le irá. Pero esos matrimonios están apuntando al fracaso, porque no se están casando porque se amen, sino que se están casando por intereses personales. Y entonces son matrimonios que tarde o temprano terminan fracasando. Habrán otros que duran más tiempo, tienen hijos, pero cuando los hijos crecen y se van y las parejas vuelven a quedar solas, el nido queda solo otra vez y lo único que hay son esposas heridas, maridos heridos, porque en el proceso se han hecho daño unos a otros. Y es por eso que hay personas que ya entradas en años les agarra por separarse. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y por qué? Pues han pasado tantos años juntos y ¿por qué ahora? Y la respuesta es porque realmente nunca tomaron en cuenta a Dios en sus vidas. Dios nunca estuvo presente en sus hogares. Y Dios está interesado, hermanos, en que los matrimonios sean felices. ¿Sí? Yo creo que el que está más interesado es Dios, amén. Pero para ello, para que haya esa armonía, para que haya esa felicidad, hermanos, no estoy diciendo que no van a haber fricciones, problemas, discusiones, no, eso es normal. Pero para que haya, hermanos, esa felicidad, hay que vivir en el orden que Dios ha dejado establecido. Es decir, no salirse de los principios de Dios.
Hay un orden que Dios ha establecido para cada cosa, para que funcione bien en este mundo. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Usted se da cuenta que las empresas, hermano, la empresa donde usted trabaja tiene un orden, amén, para que pueda funcionar bien. Los gobiernos tienen un orden. Si usted se da cuenta, aún las estaciones del año tienen un orden, amén. Hay un orden que no puede ser violado. Pero cuando el hombre ignora este orden divino, cuando las personas ignoran el orden de Dios, es ahí donde precisamente comienzan los problemas que conllevan a la ruptura de la pareja. Porque todo aquel que quebranta el orden de Dios, todo aquel que va en contra del orden que Dios ha dejado establecido, sí podrá mantenerse casado por un buen tiempo, porque las consecuencias de vivir fuera del orden de Dios no se ven al comienzo de la relación. No se ven al inicio. Estoy hablando de personas que se unen después del noviazgo. Pero realmente esa no es vida. A eso yo le llamaría supervivencia. La supervivencia es el arte de sobrevivir en situaciones adversas. Y hay parejas que están viviendo así. Pero cuando vemos, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña, encontramos que aquellos que reciben con alegría el orden de Dios, aquellos que reciben con alegría la palabra de Dios, esas son personas, son parejas, son familias que siempre van a gozar de una vida tranquila aquí en la tierra y también gozarán en la eternidad. Todos aquellos que reciben la autoridad de Cristo, todos aquellos que reciben la palabra de Dios, esos gozarán de vida eterna, ¿sí? Gozarán de vida eterna. Y también gozarán del favor de Dios aquí en la tierra. Nosotros, hermanos, los seres humanos, y esto lo he venido diciendo en las últimas semanas, por el estudio de Primera de Juan, nos hemos dado a la tarea de cuestionar el orden de Dios, ¿sí? Y entonces ahí encontramos a las personas que, ¿yo por qué tengo que casarme? Yo sí estoy bien, ¿sí? ¿Y por qué? Y siempre están cuestionando lo que Dios ha dejado establecido. Cuando las personas viven, hermanos, sin estar casados, eso es como invertir en algo que nunca fue de uno. Sí, como los que viven rentando, ¿verdad? Pasan 20, 30 años rentando y nunca tienen nada. Sí, exacto. Invertir en algo que nunca fue de uno. Y de pronto, hermano, se desaparece porque como no hubo un compromiso, no hay un compromiso. ¿Y por qué no hay un compromiso? Sencillamente porque se vive fuera de los principios que Dios ha dejado establecidos. Hay dos cosas importantes que yo quiero mencionar brevemente, por supuesto, que la palabra de Dios nos enseña. Diría que son dos principios fundamentales, dos principios básicos que la Biblia nos señala y que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Y es que cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, a los efesios, él les habla primeramente del principio de la sujeción. Hermanos, donde no hay sujeción, lo que hay es anarquía. Es decir, donde no hay sujeción, cada quien hace lo que le da la gana, lo que quiere. Imagínense ustedes un hogar donde no hay sujeción, un hogar donde no hay autoridad. ¿Cómo sería esa casa? Los niños deciden qué comer. ¿Qué les gusta a los niños? Pizza, papas fritas, ice cream. Sí, tiradero por todos lados, ¿verdad? Van llegando, se han fijado que hay niños que van llegando de la escuela y tiran la mochila por un lado y se quitan los zapatos y todo, y lo tiran todo. Y llega el hombre del trabajo con los zapatos todos llenos de lodo igual. Se mete con los zapatos todos lodosos. Y llega la señora, porque también ella, y se quitan los tacones, ya. Cosas ahí en la entrada.
Un caos total. ¿Pero por qué? Porque sencillamente no hay sujeción. No hay un orden. Es decir, no hay reglas en la casa. Y entonces ahí lo que hay es un desastre. Pero para que la vida funcione y para que en el hogar las cosas funcionen, para que la familia funcione, tiene que estar el orden de Dios. Sí. Y ese principio de Dios no es solamente para los casados, no. Porque alguien podrá decir, no, yo como no estoy casado no hay problema. No, el orden de Dios es un principio que funciona en todos los ámbitos de la vida. Amén. En el trabajo, en la sociedad, hermano, es un principio que funciona. El principio de la sujeción. Y muchos no lo entendemos porque hay mucho abuso, el machismo, por ejemplo, y también hay mujeres que abusan. Mujeres que abusan. Aquí no hay, gracias a Dios. Entonces Pablo le dice a la iglesia, Efesios capítulo 5, en el verso 22, hablando del principio de la sujeción, Pablo dice que las casadas estén sujetas. No me vaya a preguntar qué sujeta, por favor. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Si usted me dice, bueno, eso a mí no me gusta, yo puedo entender que no le agrade. Y es cosa suya, ¿no? Pero se va a notar con el tiempo en las heridas que la vida le va a dar. Cuando Pablo dice que las mujeres casadas estén sujetas a su marido, él no está hablando de algo nuevo. No, él está hablando de un principio de sujeción del orden divino. Y por supuesto que en esto hay un balance, hermanos, hay un equilibrio. Porque así como Pablo le dice a la mujer que se sujete a su marido, de igual manera el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, Pedro nos la puso más difícil. ¿Sí la encontró? 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, ¿qué dice? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ve lo que dice el apóstol Pedro. Pablo le dice a la mujer que se sujete a su marido. Y Pedro le dice al hombre, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Porque no se trata, hermanos, de que porque la Biblia dice que las casadas estén sujetas al hombre, este va a abusar de ellas. Porque hay quienes lo toman así. Son bien bíblicos. No. Usted en ese caso, porque aquí dice que la mujer se sujeta al marido. No está hablando de eso. No se trata de abusar de ella porque la Biblia dice que se sujete al marido. Porque, déjeme decirle una cosa, si el hombre maltrata a la esposa, a la mujer, ella se sujeta y él la maltrata, se la va a ver él con Dios. Ese es el asunto. La cosa no va a quedar así nomás, no, se la va a ver con Dios. Entonces por eso ese principio es básico, donde ambos toman su rol, su papel. Ella se sujeta al marido, pero también él aprende a vivir con ella sabiamente. Hay que saber entender, ¿no? Sé que son gritonas, pero hay que saber entender. Porque no son iguales. Por eso el Señor, cuando vio al hombre solo, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Pero idónea no es que ella va a pensar lo mismo que él, que va a ser igual que él, no. Es algo que va a complementar. Ella tiene sus diferencias, son diferentes emocionalmente, físicamente, todo. Pero eso sirve para complementar. El segundo principio es el amor. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres.
Yo sé que cuando hablamos de sujeción los hombres estaban felices. Y qué bueno, alábenle. Aleluya, gloria a Dios. Pero yo espero que sigan diciendo aleluya, gloria a Dios. Sí. Porque Dios no está interesado en si nosotros tenemos razón o no. Si tienes tú la capacidad o no de guiar tu hogar. Porque quizá no tengas la capacidad de guiar tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Y Dios no está interesado tanto en eso, en cuánta capacidad tú tienes, sino en cuánto pueden amarse. Especialmente cuando las parejas son jóvenes, recién están comenzando a vivir la vida conyugal, las cosas no son fáciles. Porque lo hemos dicho en otras ocasiones, de novios todo es bonito, ¿verdad? De novio todo es color de rosa. Le promete el sol, la luna, las estrellas. Sí. Pero yo siempre he dicho, hay dos caras. Y una cara el hombre no la presenta. Eso está allá después. Desgraciado, no sabía que eras así. Es cuando ya están conviviendo que comienzan a aparecer esas cosas que no se dijeron. Entonces el punto no es cuánta capacidad tú tienes para guiar tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Dios no está interesado tanto en eso, sino en cuánto puedes llegar a amar a tu mujer, en cuánto puedes llegar a amar a tu marido, cuánto puedes cuidarla, que eso es básicamente lo que Dios espera. No puedes hacer negocio, no hay pena, pero si no puedes amar a tu mujer, ahí sí hay problema. Quizás no fuiste a la escuela, no tienes mucha educación, no hay problema, pero puedes amar a tu mujer. Entonces es un principio, hermanos, que no se puede ignorar. Es un principio que no se puede pasar por alto. En otras palabras, Dios dice, amen más a sus mujeres que a las cosas materiales. Porque hay hombres que aman más al carro que a la mujer. Hay hombres que aman más el carro que la mujer. Y no se lo prestan. Sí, yo he escuchado gente que dice, yo mi carro ni a mi mujer se lo presto. No sé las esposas si dirán lo mismo, ¿no? Pero hay personas que aman más las cosas materiales que a la esposa. Y no tiene que ser así. Esto, hermano, tiene su base porque las parejas se casan porque quieren estar juntas y se casan porque se aman. Mire qué poquitos amenes. Sí, esa es la razón por la cual llegan a unir sus vidas, porque se aman. Habrán algunas excepciones, como la que mencioné al principio. Hay otras porque dicen, no, hombre, ya me está dejando el tren, el primero que pase yo me cuelgo ahí. Pero el asunto es que cuando la vida se comienza a desarrollar y se comienzan a adquirir los bienes materiales, y entonces para poder sostener el estilo de vida que quieren tener, es ahí donde comienzan a suscitarse problemas. Porque comienzan a trabajar cada quien horas que les convienen, y el trabajo muchas veces causa separación en la familia. Hay personas que él trabaja de noche y ella trabaja de día. No se ven. Nunca se ven. Él está trabajando de noche y ella está trabajando de día. Se casaron para estar juntos, pero hoy para poder llevar el estilo de vida que quieren llevar, para poder pagar todos los lujos con los que quieren vivir, pues ya no viven juntos. Y eso tarde o temprano, hermano, va a traer problemas. Sí, dice la señora, es que él ya no me atiende, él solo trabaja. No, pues tú también, díselo. A la vuelta de 5 años, 10 años,
Un estilo de vida como ese, lo único que apunta es a la separación. Porque son dos personas que lograron tener una casa muy bonita, tienen vehículos del año preciosos, tienen un plan de retiro excelente, el 401k, qué sé yo, pero ya son dos personas que no se conocen. Ya no se conocen. Y cuando se ven, cuando se logran ver, se ven solo para pelear. Sí. Cuando se sienten a comer, es bien extraño. Porque hoy en día ya no se acostumbra a sentarse a la mesa, ¿verdad? Uno come por allá, la otra come. Ella come en la cocina y él come frente al televisor. Ya no hay aquello de sentarse a la mesa todos y comer y entablar una conversación. Ya no lo hay. Y si se sientan a la mesa los dos, cada uno está con su aparato, comiendo y con su aparato. No hay una conversación, ni siquiera cómo te fue el trabajo. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a la mesa con su esposa, con su mujer, con sus hijos para disfrutar de la cena? ¿Cuándo fue la última vez que usted tuvo una buena conversación, una conversación amena durante la comida? Gloria a Dios. El problema es que nos hemos olvidado del orden de Dios. Yo veo a alguien por ahí que está diciendo, yo por eso mejor ni me caso, man. Santo. Se han olvidado del orden de Dios, se han olvidado de ese principio fundamental que es el amor, y entonces comenzaron a trabajar por cosas. Y esas cosas por las que tanto se matan trabajando, al final viene a romper la relación. Y muchos matrimonios que eran maravillosos han terminado fracasados por eso. Por eso, hermanos, es necesario, oiga, que Cristo esté en su casa. Es decir, que Cristo sea el centro de su familia, de su relación. Porque siempre, cuando usted tiene a Cristo como el centro de su familia, de su casa, de su matrimonio, Él siempre, siempre le estará guiando hacia lo que le conviene. Siempre. Siempre el Señor le estará guiando a usted hacia lo que le conviene, hacia lo mejor. Gloria a Dios. Por eso Él dice, ama a tu mujer, ama a tu marido, respétense. Pero ¿cómo se desarrolla entonces ese amor? Porque ese es otro problema. Porque cuando uno ya tiene más de 10 años, comienzan a suceder cosas extrañas. Después de, me voy a ir lejos, 10 años. No porque sucede antes. Que el hombre ya no le dice a la mujer, te amo. No, si ella ya lo sabe. Díganle que la amo, entonces ya saben para qué le voy a decir. Y cuando ella le dice a él, mi amor, dime que me amas. Ay, ya empiezas otra vez. Deja de ver telenovelas, le dice. Ya no hay la expresión como cuando eran novios. ¿Pasaron 10 años? No, ya sabe. Además ya sabe que yo así soy. Para poder desarrollar el amor, mire el ejemplo que Dios nos da. Fíjese que, mire cómo Dios nos habla. Dios nos dice, eres, o somos para Él la niña de sus ojos. Imagínense que la esposa le dice a la esposa, tú eres como la niña de mis ojos. No, esa pobre mujer cae patas arriba. Dios dice que somos su especial tesoro. Es decir, que Dios nos da palabras con las que nos expresa su amor. Gloria a Dios, aleluya. A mí por eso me gusta el cantar de los cantares. Si alguien aquí que no esté casado, bueno, también casados, y quiere decirle cosas bonitas a su esposa, mire, en el cantar de los cantares, mire, en el capítulo 1, verso 9, ahí hay algo bonito. A yeguas de carros de Faraón, ¿te parece? Me dice. Imagínense cómo. Ese está serio para enamorar.
Así dice la Biblia. El amado así es como está tratando a la Sulamita. La está enamorando. Y le dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Tus dientes son como mazorca. Claro, en aquel tiempo las mazorcas estaban bien llenas de granos. Hoy un grano por aquí, otro por allá, desdentada me estás diciendo la verdad. Pero el punto es que así debería de ser siempre. Que el esposo le hable a la esposa. Pero además porque las palabras son bonitas, está bien, pero además de palabras, tienen que haber acciones. Tienen que haber acciones. Mi amor, el día que a mí me vengas con un ramo de rosas, ese día me muero. No, por eso no te las regalo. No. Amor, cuando éramos novios me abrías la puerta del carro, me habías educado. Espérate que lleguemos al freeway. No, ese tipo de acciones no. Dios, hermano, Dios tiene acciones para con nosotros. Y una de las acciones que Dios nos enseña es que Él se entregó. Porque el amor tiene que ser sacrificial. Gloria a Jesús, aleluya. El amor tiene que ser sacrificial. Él se entregó. Y se entregó, hermanos, en una acción clara en la cruz del Calvario. Por eso Pablo lo dice, que Él se entregó a sí mismo por Él. Dio su vida por Él. Aleluya. Encontraba yo una pareja que iban en una carretera a exceso de velocidad, tuvieron un accidente y llegó la policía. ¿Y qué pasó aquí? Y a ver su licencia. Inmediatamente la señora le dijo, él era el que iba manejando, no yo. Y el hombre sin licencia, imagínense. No, el amor tiene que ser sacrificial. Si quieres desarrollar el amor por tu pareja, está bien que tengas palabras de afecto para ella, pero también debes de tener acciones. Pero que esto, hermanos, cuando digo que tengas acciones, no destruyas tu relación por las cosas materiales. También nos tocó una pareja que nos llamó a medianoche, que estaban teniendo un conflicto. Tenían un pleito, pero terrible en esa casa. Y fuimos. Fue como la 1 de la mañana. Y entonces el problema que había en esa casa era por cuestiones materiales. Los dos trabajaban, los dos ganaban bien, pero cada quien quería gastar su dinero en sus cosas. Ella compraba sus ropas, sus zapatos, sus pinturas, sus perfumes. Y él compraba sus carros. Y entonces quienes estaban sufriendo eran los niños. Y ese era el problema. No, pues que este no le quiere comprar ropa a los niños. No, pues si ella también trabaja, ¿por qué no le compra a ella? No, pero es que aquí vamos mita y mita con los biles y hoy no me quiere dar. No, pues si ella gana más que yo a veces. Vean cómo son las cosas. Mire, hemos llegado al colmo, hermanos, de encontrar personas que el marido le da dinero a la esposa, pero prestado. Y se lo cobra con intereses. No la demanda. O se venden cosas entre ellos. Eso no puede ser. No puede ser en un matrimonio cristiano. Están los impíos. Entonces, ¿cómo es el hogar de acuerdo al diseño de Dios? Ya para ir cerrando. ¿Cómo es el hogar de acuerdo al diseño de Dios? Primero, es un hogar donde las funciones que Dios dio a cada uno son respetadas. Para que haya armonía, porque ese es el tema. Para que haya armonía, para que haya paz, para que haya felicidad en el hogar, primero, las funciones que Dios le dio a cada uno tienen que ser respetadas. Y aquí entramos de nuevo a la porción que leímos. El apóstol Pablo dice que las casadas
estén sujetas a sus propios maridos, así como lo están al Señor. Porque es verdad que somos sujetos al Señor. Aleluya. Así como. Gloria a Dios. Pablo parte de ahí. Las casadas tienen que estar sujetas a sus propios maridos. Pero ya hablamos de que el marido no puede abusar tampoco de ello. No, allí no se puede. No hay abuso. Tiene que haber comprensión. Tiene que haber tolerancia para que las cosas funcionen bien. Por eso Pedro dice que hay que aprender a vivir con ella sabiamente. Usted la conoció que era gritona, pues ni modo, ¿no? Pero ella tiene que tomar su posición de sujeción al marido. Por supuesto que tiene que haber un balance. Y luego dice, en el capítulo 6, verso 1, aquí le habla a los hijos. ¿Cuántos son hijos aquí? Amén. ¿Y los demás qué son? Aleluya. Efesios capítulo 6, verso 1, le habla a los hijos. Ya le habló a las casadas que se sujeten a sus propios maridos como al Señor. Y a los hijos les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hermanos, ¿cuál es la promesa? Dice Efesios 6:2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Exacto. Se da cuenta, lo hemos venido enseñando los días miércoles, que cuando Dios da un mandamiento, ese mandamiento trae aparejada una promesa. Aquí el Señor dice que los hijos tienen que honrar a sus padres, y es un mandamiento con promesa, y la promesa es para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aleluya. Hay hijos que se van temprano. Lo mismo dice el apóstol Pablo en Colosenses, a la iglesia de Colosas, está después de Filipos. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Eso es interesante, como conviene en el Señor. Pero también el verso 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oiga, porque hay maridos que son ásperos, parecen esa lija la más gruesa. No es así. Y es que tiene que haber ese respeto mutuo. Fíjense que a mí me gusta porque Sara, ¿saben cómo Sara trataba a Abraham? ¿Alguien lo ha leído? Sara le decía: mi Señor. Abraham, así lo trataba, mi Señor. Hoy no: viejo, panzón, pelón. ¿Qué respeto? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hay maridos que nunca le han dicho a la mujer que le queda bonito el vestido que se puso. Y ella se lo pone, se lo modela y le da vuelta por una hija. Una papa sin sal. Ella se perfuma. Como él no se pone ni limón. No seáis ásperos con ella, trátala bien. Porque si eres áspero con ella, al final quien pierde eres tú, no te cocinan, hermano. Verso 20: hijos, otra vez, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. Dice que en todo, porque esto agrada al Señor. Verso 21: padres, no
exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Es que hay algunos que de plano exasperan a los hijos. Trátenlo conforme a la palabra de Dios. Disciplínenlos, sí, pero no los exasperen. Segundo punto, si el hogar, de acuerdo al diseño de Dios, el primer punto es que tiene que ser un hogar donde las funciones que Dios dio a cada uno sean respetadas. ¿Amén? Entonces el segundo punto sería que el hogar, de acuerdo al diseño de Dios, es donde la disciplina es llevada a cabo. Tiene que haber la disciplina en el hogar. Por eso dice Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Tiene que haber disciplina. Y cuando él dice no provoquéis, provocar aquí es una conducta mala y pecaminosa, algo que Dios no le permite al padre, al esposo, al líder de la casa, al marido, como le quiera llamar. Esa conducta pecaminosa puede ser ya sea un abuso verbal, físico, y se puede estar dando en el hogar y que se ve. También puede ser la impaciencia, también puede ser el enojo. Ese enojo desmedido, ese enojo incontrolable. A veces el niño hizo una travesura y ni siquiera le avisa, mano. ¡Pah! Cuando viene a acordar el pobre cipote cayó hasta por allá. Enojada la persona. Y han habido personas que han llegado al punto de matar a sus hijos por una ira desmedida. Le dieron un golpe que tal vez no lo hicieron con la intención, pero la ira desmedida fue lo que trajo. La ira desmedida, incontrolable del padre, del esposo, lo que va a provocar que los hijos también lleguen al punto de la ira. También podemos hablar de esa actitud dictatorial, arrogante del marido. Aquí se hace lo que yo digo, dice la mujer. Pues no, le dice la mujer, y agarra la sartén. No, esa actitud dictatorial, arrogante, hermanos, lo que va a hacer es que va a provocar rebeldía de los hijos en el hogar. Eso es lo que trae esa actitud. Trae más rebeldía. Los hijos, en vez de calmarse, se vuelven más rebeldes. Por eso el Señor manda al padre, aquel que es el líder del hogar, el hombre es el responsable de la casa. El hombre es el responsable del hogar. El hombre es el mayordomo de la casa. Todo le pertenece a Dios. Y el hombre, cuando decide unirse en matrimonio, y como mayordomo de la familia, la responsabilidad de proveer para esa familia es del hombre. Hoy los hombres mandan a trabajar a la mujer. Yo estoy de acuerdo en que pues ella quiere trabajar para pues comprarse sus cosas, porque a lo mejor con lo que él gana pues no alcanza, ¿verdad? Entonces ella dice, mira viejo, yo me voy a buscar mi trabajo también para ayudarte, para echarte la mano. Está bien. Pero eso no quiere decir que el hombre va a abusar y que como ya está trabajando ella, pues yo me quedo en la casa. Que trabaja ella, no. Porque la responsabilidad es del hombre, amén. Entonces el Señor manda al padre, al líder del hogar, a ser mayordomo. Pero también le manda a que los hijos, dice aquí, tienen que criarlos en disciplina. Es que hay papás que son tan alcahuetos y están en problemas con Dios. ¿Y dónde anda su hijo? A saber, salió con unos amigos. ¿Cómo que no vas a ver?
No es que les vamos a prohibir todo, no, pero por lo menos hay que saber dónde andan y con quién andan. Yo, mi hija me dice, papá, quiero salir. ¿Y con quién vas a ir? ¿Y a dónde van a ir? ¿Y a qué hora vas a regresar? Y no le estoy diciendo que no vaya, yo quiero saber dónde va a estar mi hija. Ahora, si yo sé que el lugar donde la están invitando no es para ella, le digo definitivamente no. Entonces, ¿qué hago? Me la llevo yo a otro lugar. Sí. Me la llevo yo a otro lugar. Ayer ella quería ir no sé dónde. Y le dije, no, ese no es bueno. A veces yo le digo, mira, mejor, vamos, te voy a llevar a comer. Y me la llevo por allá a comer. Pero le evito que vaya a lugares donde yo sé que ella no tiene que estar. Pero tenemos que poner esa disciplina en el hogar. Porque es lo que el Señor dice, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tercer punto, el hogar, de acuerdo al diseño de Dios, es donde los principios de la palabra de Dios son enseñados. Como jefe de familia, oiga, como jefe de familia, el hombre es responsable en su casa de enseñar los principios de la palabra de Dios. Solo dos amenes. De acuerdo al diseño de Dios, los principios de la palabra de Dios tienen que ser enseñados en el hogar. Y esa es responsabilidad del hombre. No, pero es que ella sabe más que yo. No, venga, aprenda. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Oiga lo que dice el Señor. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, escrito por Moisés, se le conoce como el Pentateuco. Si no lo encuentra, parquéese por ahí y me espera. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que Dios quiere que nosotros rodeemos a nuestros hijos con su palabra. ¿Estás en la casa? No, por supuesto que no va a ser las 24 horas. Pero tener esos tiempos, por ejemplo, lo que tanto está haciendo falta en los hogares el día de hoy, el altar familiar. El altar familiar. Antes de irse a dormir, abran la Biblia, lean por lo menos el proverbio del día. Hay un proverbio para cada día. ¿Cuántos días tiene el mes? 30, 31. Febrero tiene menos porque es más flojo, pero si usted va a la Biblia, Proverbios hay hasta el 31 también. No se ponga a predicar, pero por lo menos lea el proverbio del día, que son consejos para la vida. Ahí hay consejos para la vida, para la familia, para los hijos, para todo. Entonces usted toma su familia, su esposa, sus hijos y venga, vamos a tener el altar familiar. Y se canta un par de alabanzas de todas las que se pueden. Y oran, leen el proverbio y oran, le dan gracias a Dios, bendicen a sus hijos y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me enseñarás. Ese es el altar familiar. Pero es responsabilidad del hombre llevar. Porque, hermanos, por la maldad que rodea a nuestros hijos, porque déjeme decirle que si a alguien le lleva hambre el diablo para destruirles a nuestros hijos, Satanás está interesado en destruir familias, ya lo dijimos. Y la manera como comienza a destruir familias es destruyendo a nuestros hijos. Cuando ya son jovencitos, cuando ya son adolescentes, son presa fácil del enemigo, con todo lo que les presenta. ¿Cómo guardarlos? Cuando usted desde pequeño les va enseñando la palabra de Dios. Cuando usted desde pequeño le va enseñando el temor de Dios.
ese niño, yo le aseguro que va a llegar a una edad en la que podrá venir la invitación de lo que sea y él dice no, porque tiene temor de Dios. Amén. Yo le doy gracias a Dios por mi hija. Y no es que, yo sé que de la puerta para afuera, quién sabe, uno nunca sabe. Pero le doy gracias a Dios porque cuando ella está en el college, el día miércoles, donde ella estudia, tienen servicio al mediodía, es una universidad cristiana. Y entonces ella hasta me manda a veces el video de lo que están predicando y yo siempre le estoy mandando un mensaje. A cada rato yo le mando un mensaje. Señorita, le pongo, ¿cómo está? ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, papi, estoy en clase, no me molesten. Okay. Y el día miércoles me dice, estoy en el culto. Y cuando no viene, cuando se queda allá los fines de semana por alguna actividad, allá se va a la iglesia, allá en Evansville. Y me manda el mensaje, me dice, estoy en la iglesia. Viene al culto. Porque la compañerita que tiene, como ella no es cristiana, siempre le está invitando a otras partes. Y ella le dice, no, yo voy al culto. Por eso le digo, si usted desde pequeño a su hijo lo ven caminando en los caminos del Señor, si usted desde pequeño le va enseñando el temor de Dios, así va a llegar. Si usted le enseña el amor por la iglesia, así va a ser. Pero si usted quiere venir, si usted le enseña el valor y el poder de la oración, cuando él se ve en situaciones, él se va a acordar del recurso de la oración. Pero si no lo ven a orar a usted, ¿sí se da cuenta? Amén. Por la maldad que rodea a nuestros hijos y por la ignorancia que hay en ellos, es que Dios le dio la responsabilidad a los padres de enseñar a sus hijos su palabra. El testimonio de Dios, del Dios verdadero, fue, hermanos, dado para ser enseñado y guardado, pero eso tiene que comenzar en el hogar. ¿Por qué los jovencitos a temprana edad, los hijos se van con las pandillas, se van con... ¿qué sé yo? Porque no hubo una instrucción. El Salmo 78, eso tiene que ser enseñado primeramente en el hogar. Salmo 78, verso 5, dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen ¿a quién? ¿Para qué? Exacto, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. ¿Se da cuenta? De pronto usted con sus hijos y sus hijos con los nietos y así sucesivamente. Y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuál es el objetivo? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Comience en el hogar. Comience con la familia. El hogar, como Dios lo ordenó, es aquel, hermanos, donde cada miembro de la familia respeta y guarda las instrucciones que Dios asignó a cada uno de los que formamos el núcleo familiar. Repito, la esposa tiene que estar sujeta a su marido, debe amarlo, apoyarlo. Su actitud tiene que ser la de una mujer dispuesta a hacer la ayuda idónea, pero el marido debe de amar a su mujer y evitar ser áspero con ella. No ser arrogante, no ser demandador, no ser exigente, amargado. Aquí no cabe el yo así soy. Porque mi Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así era. Era un ogro. Pero ahora en Cristo es diferente. Y Él nos manda que amemos a nuestra familia, a que la edifiquemos, a que la dirijamos por medio de su palabra. Y a los hijos les manda a obedecer a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. Amén. Entonces notemos que para que los hijos agraden a Dios, necesitan primero aprender a obedecer a sus padres. Amén.
Por eso Pablo dice a los efesios: hijos, obedeced al Señor, o obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Yo creo que la aspiración más alta de todos los padres tiene que ser la de edificar su hogar usando como base la palabra de Dios. Amén. Ser padres que guíen a sus hijos, a que obedezcan y amen a Dios. Esa es la responsabilidad. Enseñarle a nuestros hijos a que amen a Dios, a que obedezcan a Dios. ¿Por qué? Porque eso hará que ellos gocen de las bendiciones del cielo. Ahora, pero hermano, ya dije que la manera de hacerlo es que ellos vean nuestro ejemplo. Usted no le puede decir, hijo, tienes que ir a la iglesia y tú vas a ir, papá. No, yo no. Tenemos que dar el ejemplo. Tiene que haber esa dedicación para que ellos aprendan de la palabra de Dios. Y no nos olvidemos que este es un orden que tiene un propósito divino, y es para que en el hogar reine la armonía y la felicidad. Termino con esto, Salmo 128, con una bienaventuranza. Salmo 128, ahí después del 127. ¿Ya lo encontró? Amén. Yo todavía no. Es que estas Biblias se pegan más. Dele, hermano, dele. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Y te irá bien. Oiga, bienaventurado, dice la palabra del Señor, todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Gloria al Señor. Póngase de pie. Démosle gracias al Señor. Y pidámosle a Dios que nos ayude a eso, a construir familias sólidas, fuertes. Familias que tengan como fundamento la palabra del Señor, la guía del Señor. Porque esas familias no fracasarán. Cuando usted pone al Señor primero, Él estará en control. Tenemos que ser como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, hubieron tempestades, pero aquella casa no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Sin embargo, el otro, dijo el Señor, aquel que edificó sobre la arena, no soportó, porque su cemento, su base, era como arena. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor esta mañana que bendiga las familias, las parejas con sus hijos,